Canarias a debate en Radio 5 Todo Noticias. Un programa de los servicios informativos de Radio Nacional en Canarias. Y lo dicho, hoy en Canarias a debate hablamos de la superación, de cómo salir adelante cuando la vida no nos da plenas facultades y de cómo la sociedad y las administraciones deben participar en la integración de personas que padecen algún tipo de discapacidad. La vamos a hacer en este caso con José Jorge Ríos, que es miembro de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física en Canarias, y también vamos a hablar con Modesta Gil, presidenta de Alzheimer Canarias, a quienes saludamos ya. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Saludamos también a nuestra compañera Ana del Puerto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo definirían, yo creo, para empezar la primera pregunta, la protección que se da a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Cuenta con los recursos necesarios? Sí. ¿Quién habla primero? Modesta, quien quiera de los dos, venga. Bueno, hola, pues realmente, mira, esto seguimos en la cola del ratón. La cabeza de león, yo no sé quién la tiene, pero Canarias, en atención a dependientes, a personas necesitadas, estamos en la cola del ratón. Se ha avanzado mucho, faltaría más, es que llevamos en la lucha 15 años, pero seguimos estando en la cola de España en muchos parámetros, y eso no es justificable. Así que lo puedo decir más largo, pero no más claro. Pues yo, por la parte de la Coordinadora de Personas con Discapacidad, opinamos que, de alguna manera, pues sí es verdad, que se podían hacer muchas más cosas, pero somos más realistas, yo creo, y vemos que en 10 años se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho de cómo estábamos a cómo estamos. No obstante, eso no quiere decir, como dice mi compañera, que estemos a la cola, pero yo quiero ver un avance, a lo mejor soy un poco positivo, ¿no? Hemos avanzado, ambos coinciden en eso. La ley de dependencia, de hecho, sin lugar a dudas, un hito en esta materia. Pero la pregunta es, ¿se está aplicando con eficacia o ustedes se ven un tanto desamparados? ¿No ha llegado a cuajar esta ley de dependencia o le queda mucho por evolucionar, Modesta? Le queda un poquito, bastante mucho. Me voy a explicar. En Canarias no partíamos del punto cero. Aquí había un plan sociosanitario de Canarias. Y entonces, cuando yo hablo desde el conocimiento que yo tengo de nuestro colectivo, aquí en las islas y a nivel nacional, empezamos a pedir desde hace muchos años, un plan nacional de Alzheimer. Aquello en aquellos momentos pues suponía un costo tan terrible que se cogió el plan nacional de Alzheimer, se metió en un cajón y nadie le dio respuesta. Aunque se estuvo trabajando en ese plan nacional de Alzheimer, todos los colectivos durante 3 años, desde multitud de gente, geriatras, cuidadores, médicos de otro tipo, de atención primaria, las propias ministras. Era un plan muy estudiado. Han pasado los años, hemos seguido insistiendo, pero todos los colectivos al mismo tiempo, y por fin se consigue el plan la atención de ayuda, de promoción de ayuda a la dependencia. Y resulta, pues claro, yo no le voy a echar la culpa a la administración, y mira que yo he sido muy combativa con la consejera. He hablado en privado con ella y en público, y mi misión es seguir pidiendo por las personas que están absolutamente desprotegidas. Pero también entiendo la posición de la consejera. Si hay un plan sociosanitario de Canarias y hay que enchufárselo, hay que acoplarlo en esa ley de la dependencia, pues yo entiendo las dificultades que ha habido de puesta en marcha en las islas. Lo que por otra parte yo soy crítica, porque digo
Si tienen planes sociosanitarios en otros sitios, como Cataluña, por ejemplo, o Andalucía, que tenía su propio plan, o Valencia, que tenía su plan. Y en la mayoría de sitios la ley de la dependencia ha sido un éxito, pues no entiendo por qué aquí no. Pues no me lo puedo explicar, ¿entiendes? José Jorge. Hombre, mi opinión, vuelvo a estar totalmente de acuerdo con ella en todo lo que dice, pero tristemente la ley de dependencia se ha podido, o de autonomía personal, prefiero llamarla yo, claro, se ha aplicado, yo creo que dependiendo de los colores políticos, hablando claro, donde ha habido afinidad y se ha trabajado mejor, y donde no lo ha habido se ha boicoteado totalmente. Y luego, volviendo al tema de Canarias, pues como colectivo de personas con discapacidad con potencial autonomía, también veo que se han cargado mucho las tintas en el proteccionismo, una protección. Cuando la ley recoge en la figura del asistente personal, que para el colectivo con potencial autonomía y con desenvolvimiento vendría perfecto, y ahí no se han cargado las tintas. Se han cargado las tintas en dar 500 euros y que sea parte del ingreso de la unidad familiar, ese dinero que ni siquiera va a ir a parar a la persona con discapacidad, sino va a engordar la economía familiar, que por supuesto está deficitaria, pero creo que el objetivo de la ley no era ese. En ese sentido de la asistencia, ¿qué es lo que necesitan en concreto? ¿Qué es lo que se debería desarrollar? El colectivo de la discapacidad es un colectivo súper amplio. Yo creo que todos tenemos referencias por familiares o porque vemos o porque oímos que, gracias a Dios, que a veces difunde más el trabajo que están haciendo las asociaciones y todo eso, y creo que es interesante. Entonces yo creo que la ley, como genérica que es, ayuda y apoya y cubre pues las generalidades. Y entonces esas generalidades cubren algunas particularidades de cada colectivo según su realidad y según su necesidad. Entonces yo creo que lo que hay que luchar es por eso, porque se aplique el 100% de la ley y que la administración no sea cómoda y se limite a darte una cantidad de dinero y punto, porque es una pensión más, que no tienen nada que ver, porque eso no favorece ni la autonomía personal, ni la independencia, ni retrasa la institucionalización de las personas, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí es el mayor fallo que veo, sin entrar en los detalles que comentaba mi compañera, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esa figura, eso es lo que corresponde más a los políticos, solventar esas cosas, porque nosotros no tenemos efectivamente. Pero mira, tú sabes que la ley no nació para dar prestaciones, no prestaciones económicas, nació para dar servicios, y eso se ha estado evitando. Efectivamente, porque claro, los familiares de las personas con algún tipo de dependencia, de discapacidad, lo que pedimos son recursos, no queremos dinero. Servicios, sí. ¿Por qué? Queremos servicios, porque resulta que en el caso de nuestros mayores, ¿para qué sirven 300 euros? Yo comprendo que todo esto ha salido en una época muy mala, de una gran crisis, de un número de parados muy importante, pero es que en estas leyes no debe influir para nada la politización. Yo me niego a dar la cara por ningún gobierno. Yo tengo que ser aséptica, yo represento al colectivo y yo pido lo que la ley permite al colectivo. Es decir, yo necesito para yo como familiar hablo, necesitamos para nuestros enfermos con demencias de Alzheimer o de vasculares o del tipo que sea, necesitamos centros de día y plazas residenciales y a lo mejor algo de ayuda a domicilio y tal, pero realmente dinero es lo último que queremos. No queremos dinero, no porque tengamos, simplemente porque 300 euros no nos arreglan para nada ningún problema, ¿entiendes? A eso es a lo que me refería, que desde luego los gobiernos, algunos gobiernos, están incumpliendo claramente la ley, entre otras cosas porque estamos hablando de una ley subjetiva. Es como el problema de la ley que regula la educación o que regula la sanidad o las pensiones. No pueden decirte, si tienes un hijo, que no tienen colegio en donde mandar a tu hija. No, busque usted el colegio, yo no quiero dinero. A mí me da usted una plaza en el colegio para mi hijo. Y no me diga usted que no puedo tener atención médica cuando es una sanidad universal. En ese sentido es en donde estamos. Y eso no es politizar las cosas. Eso es exigir tus derechos. Y claro, tienes que conocerlos primero y después exigirlos. Pero yo sinceramente lo que digo siempre es que nosotros como colectivos, me imagino que el vuestro también, somos colaboradores de los gobiernos de turno, del que venga, aunque no me guste. ¿Entiendes? Yo soy
presidenta de una asociación colaboradora de servicios sociales o de atención social o como el nombre que le pongan. Y lo demás, lo único que quiero es que me resuelvan o que me ayuden a resolver situaciones dramáticas, porque tener una persona con demencia en la familia es un tema muy fastidiado, la verdad. Bueno, pues yo opino un poquito que las leyes, igual que nosotros tenemos un grave problema con la ley de la reserva de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y con esta está pasando lo mismo. O sea, se sacan las leyes pero no se da ni un periodo de carencia, por llamarlo de alguna manera, o una planificación a largo o medio plazo. Entonces, cuando sale la ley de la reserva, se nos tiran las empresas encima, pero como locos, para que les descubriéramos ese 2% de personas con discapacidad, para ellos no pagar las multas y todo eso. Y resulta que nosotros tenemos que sacar la varita mágica y en menos de un año tener a nuestro colectivo formado hasta los dientes, experimentado y con unos cursos y con una serie de historias. O sea, primero se olvidan, porque ni se puede acceder a la enseñanza normalizada ni nada. Pero cuando te multan porque necesitas cubrir un número determinado, el 2% en este caso, de las empresas de más de 50 trabajadores, se te lanzan las empresas y te porfían encima que por qué no tenemos una base de datos con un montón de personas disponibles. Y yo les decía, pues deme usted 10 años ahora para formarlos, ¿no? Deme 10 años para yo formarlos. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. O sea, de la noche a la mañana no pueden salir los centros que necesitamos de día o de lo que sea como hongos. Entonces tendrá que haber un periodo de carencia en lo que se da respuesta a esa realidad que es necesaria, pero que no se puede construir en 2 días, es imposible. Y mientras tanto, utilizar otras medidas que también contempla la ley y que amortiguan un poco el irnos llevando poco a poco pues, esa realidad que están nombrando, que es más sangrante en algunos colectivos y más callada en otros. Porque hay colectivos que es más sangrante porque lo viven día a día y hay otros que se quedan arrimados en una esquina, anulados totalmente, que también creo yo que es grave, ¿no? Entonces un poquillo yo creo que tiene que haber de todo. Que no han reaccionado las administraciones y que no han puesto en marcha los recursos necesarios. Yo creo que en algunos sitios, como dije antes, se está haciendo. Todo depende del color con el que se funcione y con los recursos que se gasten en eso, y que las propias administraciones ahora mismo no se dediquen a desviar los propios recursos que tenían en nombre de la ley de autonomía personal, y resulta que se está dividiendo en vez de multiplicando los recursos existentes. Que yo creo que eso también es una cosa que teníamos que analizar bastante. Que antes había unos recursos, de repente se implanta la ley de autonomía personal y los recursos que había antes se derivan a la ley de autonomía personal, pero no para engrosar, sino para restar, porque si antes había 7 y aquellos son 10, pues de allí quedan 3 más los 7 míos. Entonces un poquito, yo creo que hay jugadas ahí que tendría, eso sí podríamos pelearnos un poquito y discutirlo. No nos estamos entendiendo, pero estamos diciendo lo mismo. Te acabo de entender perfectamente. Tenéis muchas cosas en común, ambos. Habláis de que los centros de día no están suficientemente preparados. Hablamos de que hay que preparar a gente para tratar a personas, en este caso con Alzheimer, o personas con discapacidad física. A mí, Modesta me contaba una anécdota que no se podría llamar anécdota porque es dramática, sobre hay familias que están desesperadas y pueden llegar a pagar muchísimo dinero por llevar a sus familiares a un sitio donde creen que van a estar mejor tratados y sin embargo se encuentran con ¿qué, por ejemplo? Pues, como te contaba, no es la primera vez que por una causa mayor, pues unos hijos dejan a un padre en un centro de primer orden, que 15 días pueden costar alrededor de 3.000 euros, y cuando piensan que han dejado a su padre en el Palacio de Liria, a la vuelta se encuentran con que este señor se ha perdido 3 veces, que ha tenido que andar buscándolo la policía por toda la ciudad, que se ha vuelto a perder y ha estado 24 horas en una caldera de calefacción, al sol, desorientado, y eso que ya le causaría un gravísimo desconcierto a cualquier persona, vamos a poner ya un niño, ¿no?, que se nos pierda en un parque y nos oriente y tal. Una persona mayor con Alzheimer, que ya él está perdido, le pasan estas cosas en 2 semanas y bueno, la enfermedad camina como, no te puedo decir, como 3 o 4 años. Y encima han pagado 3.000 euros por 15 días del cuidado de este señor. Y realmente,
lo que debería hacer yo me imagino que nuestro colectivo no es un colectivo